título del mensaje hoy es lo mejor que te puede pasar. Dile que está a tu lado lo mejor que te puede pasar. Y es así como una imagen, extiende las manos como si estuvieras dándole algo al que está a tu lado. Dile, esto es lo mejor que te puede pasar. ¿Qué será lo mejor que nos puede pasar? Yo sé que uno sale por ahí, que me saque la lotería. También es bueno. Malo no es. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? A ver, lo mejor que te puede pasar. Y quisiera leer estos 9 versos que se encuentran en la epístola a los Filipenses. Capítulo 4, versos del 1 al 9, dicen lo siguiente. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y el Dios de paz estará. ¿Con quién estará el Dios de paz? ¿Con quién estará? Con nosotros. Y me sorprende porque habla de varias cosas este texto. Pero una de ellas dice que está escrito nombres de aquellos que colaboran en el reino de Dios en el libro de la vida. Es lo mejor que te puede pasar, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que habla la palabra de Dios de este libro. Y Pablo le escribe a esta iglesia, la iglesia que estaba en Filipo, en una región de Grecia, Macedonia. Y es la primera iglesia que se establece en Europa. Y recuerde que Pablo no quería ir a Filipo, él estaba en Asia, moviéndose en todo lo que es la actual Turquía, todas esas zonas de Asia Menor, pero dice que él tiene una visión de noche donde un varón macedonio le decía, ven a nosotros y ayúdanos, necesitamos de ti. Y él, en base a esta visión que recibió de noche por mano de Dios, dice que él decide dejar Asia Menor y extenderse ahora hacia Europa. Y ahí establece esa primera iglesia para la historia de Europa, la iglesia de Filipo. Y recuerde que la primera conversa en Europa fue aquella llamada Lidia, ¿recuerda? Aquella empresaria, esa vendedora de púrpura, de alguna vez también hablamos aquí de ella. Esa fue la primera mujer que se convirtió en este continente europeo al Evangelio, Lidia. Ella y toda su familia, eso está en el capítulo 16 del libro de Hechos. Y por supuesto el segundo que se convirtió, ¿quién me lo sabe decir? Que registra la palabra de Dios en Europa. Había un carcelero, el carcelero de Filipo, que él intenta matarse porque creyó que los presos se habían escapado. Y antes de suicidarse, Pablo, que estaba ahí con Silas, dice, detente. Y él le habla el mensaje y dice que ese hombre, el carcelero, y su familia conocieron al Señor. En otras palabras, los primeros conversos que relata la palabra de Dios en el continente europeo no solamente hablan de las personas, sino, como yo decía la semana pasada, habla de familia. Tanto Lidia como su familia fueron bautizadas según Hechos 16. Igualmente el carcelero de Filipo y su familia fue bautizada. Que es importante la familia en este continente. Precisamente donde la familia está siendo más atacada en todas las regiones del mundo es en Europa, y aquí donde Dios comienza a restaurar la familia. Entonces esta carta, la de Filipo, es una carta emotiva a una iglesia que, como también hablaba yo el domingo, tenían presente a Dios.
Dios formaba parte de su vida diaria. En segundo lugar, vivían en fe, y lo podemos ver a lo largo de toda la epístola. Y en tercer lugar, el amor había sido derramado en sus corazones, y era una iglesia pujante, una iglesia que maduraba, una iglesia que crecía. Y precisamente Pablo le está escribiendo desde su prisión en Roma. Se supone o se cree que aproximadamente esta iglesia tenía 7 años de vida. O sea, 7 años que por primera vez Pablo había pasado por la ciudad de Filipo y había sembrado la palabra de Dios y la iglesia había comenzado a crecer. Así que vamos al verso 1. Pablo le está escribiendo y le dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y les voy a decir amados, porque Pablo los amaba. Pablo desde Roma les estaba añorando. Él los había visto nacer. Él había visto a Lidia y a toda su familia crecer en el Evangelio. Había visto a Filipo, al carcelero y a toda su casa. Había estado viendo todo lo que Dios había hecho desde que él comenzó a llevar la palabra de Dios. Entonces era una iglesia especial para ellos. Qué bueno cuando tú le puedes hablar a alguien, cuando tú quieres compartir con alguien y ves cómo esa persona comienza a ser transformada por el Espíritu Santo. Creo que es de las cosas que mejor te puede pasar en la vida. Es como un regalo de Dios. Que tú quizás le hables a un matrimonio que está a punto de separarse y que ellos permitan a Dios restaurar ese matrimonio y puedan seguir adelante. O que tú le hables a unos padres que no se llevan con sus hijos o sus hijos con los padres y ver cómo la mano de Dios entra y comienza a llevar el amor donde quizás hay rencor, fracaso, odio y las cosas funcionan. Y eso es lo que estaba, por lo que se emocionaba Pablo, entre otras cosas, que veía que ellos estaban creciendo. Creo que es lo más bonito que te puede pasar. Y que es motivo de alegría para Pablo porque él había luchado, había intercedido, se había esforzado por aquella gente y había muchas personas que estaban conociendo al Señor. Qué bueno es cuando hablamos del Señor. Y por eso mismo Pablo le está diciendo a esta iglesia que maduraba, que crecía, él le dice: estén firmes en el Señor, porque no podemos titubear. A veces parece como que aflojamos en cosas de nuestra vida, en nuestro deseo, en nuestra búsqueda del Espíritu Santo. ¿Sabe? Hay algo sorprendente que sucede sobre todo en los periodos vacacionales. Hay gente que afloja en el Señor porque está de vacaciones. ¿Has escuchado alguna vez esto? Yo estoy de vacaciones. Yo estoy de vacaciones. Y como estoy de vacaciones, ¿por qué? Porque a veces incluso el creyente cree que el Evangelio es una tarea, es una obligación. O que el Evangelio es como el trabajo. Y cuando está de vacaciones también no entiende que el Evangelio no es eso, porque a veces sin ser consciente, el Evangelio se puede convertir en una carga. Y te digo, sobre todo te das cuenta en estas cosas. Cuando dices estoy de vacaciones, ya yo ni leo la palabra, estoy de vacaciones, a veces me levanto temprano, pero estoy de vacaciones, Y es como el que dice estoy de vacaciones, así que no pienso comer en toda la semana porque tengo una semana de vacaciones. A que usted no se lo imagina, al contrario. Como digo yo, en vacaciones es cuando más se come. Yo sé que algunos han cogido algunos kilos de más muchas veces, ¿verdad? Porque es cuando más comemos, o a veces estamos trabajando y comemos rápido y seguimos, pero cuando estás de vacaciones te relajas y comes tranquilo y tantas otras cosas. Pues en vacaciones usted tiene que engordar en el espíritu, ser alimentado, aprovechar ese tiempo para que el Señor se derrame más a su vida. No sea como Pablo tiene que decirle aún a ellos que estaban caminando bien, pero él dice estén firmes, permanezcan firmes, porque a veces no solamente hay que afirmarse en el Señor, porque hay gente que sale y comienza a afirmarse, pero una vez está firme, comienza ya a aflojar. Y Pablo les llama, le dice, ustedes afírmense, permanezcan firmes. No dejen que la sociedad, no dejen que el pensar, no dejen que muchas veces las cargas hagan que su fe tambalee o su fe afloje. Al contrario, afírmese. Eso lo está diciendo Pablo a esta iglesia maravillosa, que yo la podría comparar con la nuestra, una iglesia pujante, una iglesia que cree, una iglesia que va hacia adelante, pero Pablo nos dice hoy, como el Espíritu Santo nos dice, usted tiene que afirmarse. Dile que está a tu lado, firme en el Señor, no aflojes. No aflojes, que no sea el tiempo vacacional el tiempo que tú aflojas en el Señor. Al contrario, afírmate, aprovecha el tiempo. Siempre es tiempo para permanecer, tiempo para seguir adelante, para permanecer pujante, firmes. El verso 2 me sorprende de este texto porque dice Pablo, ruego a Evodia y a Síntique. ¿Hay alguna Evodia entre nosotros? ¿Alguna Síntique? Pues ya sabe que ponerle a sus hijas. Que vivan en armonía en el Señor. ¿Por qué? Porque a veces hay discrepancia, a veces hay roce, a veces hay problemas, a veces hay malos entendidos.
Y a veces son buenos entendidos porque son conflictos de unos con otros. Aún entre el liderazgo, porque Pablo nos está hablando que estas mujeres eran mujeres de Dios, eran mujeres firmes, eran mujeres que habían tenido sus conflictos entre ellas. Y me sorprende porque Pablo lo hace público. Cuando Pablo escribe la carta a la iglesia, las cartas se abrían, iban en rollos y se abrían, y eran leídas a toda la comunidad, y no solamente a una iglesia en Filipo, sino a todas las iglesias que había en esa ciudad. Y si habían 20 iglesias en Filipo, la carta circulaba por las 20 iglesias y a las 20 se le leía esta carta. Entonces es algo sorprendente cómo Pablo hace público este conflicto que habían entre esta tal Síntique y esta tal Evodia. Y ahí estaban los dos y lo hace público porque era algo serio, era algo que tenía que ser tratado. Y Pablo dice que él les ruega, les exhorta públicamente a estas dos mujeres a que tengan ese sentir de Cristo, a que sean humildes, a que a los dos tendrá que humillarse y tendrá que sujetarse y tendrá que decir, bueno, pues me equivoqué, vamos a ver cómo resolvemos nuestros conflictos por el bien de la iglesia del Señor. Y dice el verso 3 que Pablo le sigue escribiendo, en verdad, fiel compañero, dice, también te ruego que ayudes a estas mujeres, a Evodia y a Síntique, que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Está claro que estas mujeres eran una mujer de peso dentro de la iglesia, que habían fundado con Pablo, que habían estado luchando, que habían llevado el mensaje, que se habían esforzado. Dice Pablo, aún el nombre de ella está escrito en el libro de la vida. Pero por alguna razón estas dos mujeres habían tenido conflicto y estaban enfadadas, estaban enojadas y estaba aquello afectando al resto de la congregación. Porque a veces sucede eso. No estaban actuando como verdaderamente Dios nos llama muchas veces a actuar. Porque también pasa entre el liderazgo, aún pasa entre pastores y entre apóstoles y entre misioneros. Pasa que a veces hay piques y hay cosas y tienen que ser tratadas. Y por eso Pablo le está diciendo al fiel compañero, dice, hay momentos donde vas a tener que ayudar a esas personas. Porque ellas solas no se ponen de acuerdo, porque ellas solas no se humillan, porque ellas solas no quieren solucionar los problemas. Pero por eso le dice Pablo, ayúdalas, ábrete, que ellas puedan venir. Y Pablo ruega que se le ayude, que pueda ministrar la vida de estas dos tremendas mujeres de Dios para que Dios sea glorificado. Pero muchas veces nos falta precisamente pedir ayuda. A veces hay piques entre personas y nadie pide ayuda. Esperan que las cosas se resuelvan solas. O simplemente como pasa, hay gente que coge y sale de una iglesia y se va a otra iglesia enfadado o enfadada. Y a veces no se sabe ni por qué razón, a veces un pequeño roce, a veces justificado o injustificado por 1000 cosas. Y ellas fueron llamadas, precisamente Pablo las llama públicamente a solucionar sus conflictos. Y en vez dice, llamen a este mi fiel compañero, que él les va a ayudar. Él va a ser neutral, él les va a decir, mira, tendrás que hacer esto, tendrás que hacer lo otro, porque todos necesitamos ser tratados. Eso es lo que está diciendo. Porque mire, problemas, conflictos, roces, historias entre creyentes las va a tener siempre. Mira que está a su lado. Quizá el próximo conflicto sea con esa persona que tiene a su lado. Mírala. Jesús no dijo, tranquilos, entre ustedes no va a haber problema. Al contrario, dice, entre vosotros van a haber roce. Espada con hierro se agudiza, ¿verdad? Entre vosotros va a haber conflicto. Precisamente a través de ello, usted va a saber si usted ama a Dios y ama al prójimo. Si no hubieran conflictos, si todos fuéramos perfectos y todos fuéramos buenos y todos nos diéramos besitos en la frente y en los cachetes y todo el mundo fuera ideal, ¿cómo sabríamos que somos cristianos? ¿Cómo sabríamos que el amor de Dios está en nosotros? Si precisamente cuando más se extiende el amor es cuando hay un conflicto con el vecino. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Estas mujeres que tanto hicieron, ahora estaban en conflicto y cada uno seguramente tenía su posición y tenía sus historias y tenía sus razones. Pero dice Pablo, no está bien. Ruego, exhorto a que las ayuden a que sean de un mismo sentir en el Señor por el bien de la obra. Y muchas veces, como digo, pasamos y no queremos meternos en los problemas de los demás. Y no dice eso la palabra de Dios. A veces sabemos que este no se lleva con el otro y no queremos mediar, sino a ver si los líos se solucionan todos solos o pasa el tiempo. Y le digo, a veces los corazones quedan tocados. Y hay mucho creyente tocado, mucho creyente ofendido que no ha sido sanado en su corazón. Por eso Pablo no deja pasar, a pesar de que esta iglesia crecía, que era una iglesia poderosa, no deja pasar la oportunidad para decir,
Hay que ocuparse de la unidad de la iglesia, de ser todos de un mismo sentir y de buscar que los hermanos se reconcilien. Por eso usted nunca puede hablar mal de un hermano que haya salido o haya llegado o haya salido de otra iglesia. No hable mal de nadie. Nosotros hemos sido llamados para bendecir, aún aquellos que nos maldicen. ¿Lo cree o no lo cree? Y ese es el amor de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a esta maravillosa iglesia. Por eso digo, hay gente ofendida en tantas iglesias. Y Dios quiere bendecirnos a todos, pero cuando hay ofensas en nuestro corazón, Dios, aunque quiera derramar esa bendición sobre nosotros, no puede hacerlo. Por eso dice que incluso Jesús enseñó, cuando vayas a depositar tu ofrenda, si tienes algo contra alguien, no pongas tu ofrenda. Ve primero y arregla las paces para que esa ofrenda pueda recibir recompensa de Dios. Si no, estás poniendo una ofrenda en vano. Y por eso digo, si usted una vez tiene un problema con alguien, usted ha tenido un problema con alguien en otra iglesia, en otro sitio, y usted viene aquí huyendo de ese conflicto y viene y deposita la ofrenda, pero usted sigue enojado, usted sigue enfadado, usted sigue con algo contra esa persona, su ofrenda no está llegando a la gracia de Dios. Y Dios quiere bendecirlo, le aseguro que Dios quiere bendecirlo, pero cuando hay todas estas cosas en nosotros que no han sido tratadas, Él no puede bendecirnos. Pero el deseo de Dios es bendecirnos y por eso Pablo quiere bendecir a través de esta epístola a la iglesia de Filipo y hace este ruego. Luego dice Pablo en el verso 4, regocijaos en el Señor cuando todo les vaya bien. ¿Dice eso? ¿Cómo que no? Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez lo diré. ¿Qué fue lo que dijo otra vez? ¿Qué le dijo? Dígaselo a que está a su lado, regocíjate. Yo tengo la traducción de la palabra que dice, vivid siempre alegres en el Señor, vivid alegres en el Señor. ¿Por qué? Porque conocer la palabra, conocer el Espíritu Santo es más que suficiente para vivir unas vidas en alegría, por encima de cualquier circunstancia. Por encima de circunstancia personal, familiar, social, emocional, laboral, usted tiene el privilegio de poder vivir alegre, feliz. Y Pablo lo dice otra vez, vivid con alegría. Y nos da detalles y razones por qué una vida alegre. Y dice el verso 5, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Por qué está diciendo Pablo esto después de decir alégrense en el Señor, vivan alegres, tienen motivos más que suficientes para vivir alegres? Y usted puede decir, pero también tengo motivos para ser triste, porque nací cojo, me falta un pie, soy paralítico, tengo mucho. Pero dice que a pesar de todo usted tiene motivos para vivir alegre. El principal motivo es que el Espíritu Santo está en nosotros y Dios lo ha llamado y su nombre está escrito en el libro de la vida. Y Él da todos estos detalles. El verso 5 dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en un estado de alegría, en un estado de gozo, generado en el interior, como ya hablaba el domingo, de ese fluir de agua viva, de ese manantial en el interior. En otras palabras, tu felicidad no viene sujeta o anclada a que te vaya bien la economía, a que te vaya bien la familia, a que te vaya bien la salud, a que tengas una bonita relación emocional, a que cobres bastante. No va atada tu felicidad a eso. Tu felicidad va en base a ese río de agua en tu interior que fluye hacia fuera. Y por eso cuando uno vive alegre porque ha conocido el Evangelio, porque sabe que Dios está con él, porque Dios se manifiesta en su vida, porque cosas están sucediendo, porque entiende la palabra de Dios. Cuando uno vive en esa alegría constante es cuando tu bondad es conocida. Porque cuando uno es alegre, vive alegre, ¿qué va a generar? ¿Tristeza o alegría? ¿Qué genera alrededor? Si usted va a entrar por un sitio todo contento, va a decir, qué bueno, el Señor está aquí y hay un problemón, o qué va a hacer todo el mundo, ay, nos pones más tristes cada vez que llega. ¿Es eso? ¿Qué hace la gente? Aunque todo el ambiente esté mosqueado, aunque todo el ambiente esté, ¿qué contagiará usted? Ánimo. Usted va a llegar, bueno, vamos a ver cómo emocionamos, ánimo, vamos a echar para adelante, vamos a ver cómo miramos, qué hacemos, qué quiere hacer Dios, qué nos quiere enseñar Dios. Entonces usted está en un estado de alegría, un estado que llena a otras personas, un estado que cambia la atmósfera, un estado que desde la alegría va a encontrar, o de ese estado va a encontrar soluciones a las cosas. Porque si usted tiene un problema y encima se preocupa, se afana, se entristece, ¿qué solución va a encontrar? Ninguna. La cabeza no piensa bien, las emociones lo tienen atado.
Pero cuando usted tiene las cosas claras, por eso Pablo le dice, vuestra bondad se va a dar a conocer. Si ustedes viven regocijados, si ustedes viven alegres, a pesar de los avatares, a pesar de las historias, a pesar que el mismo Pablo estaba encarcelado en Roma, él le podía dar una palabra de ánimo a aquellos que estaban libres, y le da una palabra de exhortación, una palabra de alegría, de seguir adelante. Si alguien desde la cárcel lo puede hacer, nosotros podemos hacerlo, porque es lo que nos llama la palabra de Dios. Y uno con un estado de alegría, de felicidad, de emoción, de regocijo, va a ver las cosas, como diría Jesús, con el ojo bueno siempre. No las vas a ver con el ojo malo. Cuando tú estás mirando las cosas, Jesús dijo que hay dos maneras de ver las cosas. Que las puedes ver con el ojo bueno, con la bendición, con la palabra de Dios, con lo que te quiere enseñar Dios, o las puedes ver con el ojo malo. En español diríamos esta frase: el vaso está medio lleno o medio vacío. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Cómo está? Está igual. Si está medio lleno o está medio vacío, está igual. Pero el que lo ve medio lleno sabe que se está llenando. Y el que lo ve medio vacío cree que se está vaciando. Pero está igual. Lo que pasa es que el que lo ve medio lleno va a decir, esto va para adelante, esto tiene solución. Es la forma de cómo vemos las cosas, es lo que Pablo les estaba diciendo. Y por eso dice, si ustedes son alegres, si ustedes viven regocijados, si ustedes entienden que el Evangelio, saben que su nombre está escrito en el libro de la vida, si ustedes saben que Dios va con ustedes, si ustedes saben que habrán problemas, que habrán situaciones, pero Dios les acompaña, van a obtener la victoria, van a seguir. Si ustedes lo hacen, ustedes van a dar, van a ser conocidos por nuestra generosidad, por nuestra bondad, dice otra palabra, por vuestra gentileza. Y eso es lo que va a hacer que muchas personas conozcan que hay algo especial en ti. Pero si tú no puedes vivir sino sujeto a circunstancias, que tu alegría o tu tristeza depende de las circunstancias, depende de las personas que tienes alrededor, o depende de cómo se levante el político de turno, depende de qué diga el gobierno, depende si te suben o te bajan el sueldo, depende de cómo funciona el sistema. Si tú te atas a esas cosas, no te va a ir bien. Pero el que se ata al Evangelio y a la palabra de Dios, el que asume el desafío y el reto, va a tener una vida en el nombre de Jesús espléndida. No solamente para él, sino para aquellos que rodean. Y dice Pablo, y recuerden que el Señor está cerca. Por eso cuando tú tienes la intimidad con el Señor, Dios está cerca. Y va a ser una persona gentil, una persona bondadosa, una persona que reparte ánimo y no todo lo contrario. Dice el verso 6, porque después de todo esto, de regocijaos y de que vuestra bondad sea conocida, dice Pablo, por nada estéis afanosos. Solamente, si tienen un gran problema se pueden afanar. Solamente si el banco se va a quedar con la casa porque no pueden pagarla, afánense. Solamente si es día 15 y no han cobrado hace 2 meses, afánense, tienen derecho a afanarse. ¿Qué dijo? Por nada, diga la que está a su lado, por nada estés afanoso. Por nada estés afanoso. Esto yo sé que muchas veces no nos entra. Quizás hoy te entre porque hoy estás aquí, estás de vacaciones y está bien el mes y todo va bien. Y quizás para el mes que viene no va a ir tan bien, yo no lo sé. O quizás hoy tú vienes estresado porque hay problemas, hay circunstancias que te tienen, no sabes ni qué pensar. Te estoy diciendo lo que dice Pablo y lo dice por medio del Espíritu Santo y te lo digo yo hoy. Por nada estés afanoso. Dice Pablo, antes bien, escucha, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En otras palabras, no hay un solo motivo en este universo para estar angustiado, para estar afanoso, para estar entristecido cuando tú eres un creyente. No hay un solo motivo para vivir preocupado. Y es tan clara la palabra de Dios, es tan clara que lo dice Jesús, lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dice Juan. Lo vemos en los apóstoles, en los profetas, está en los salmos, está en los proverbios. Te dice el Señor, no tienes por qué preocuparte. Es que Dios sabe que se te cae un pelo, no los tiene contado Dios. Y tú puedes decir, el mío sí, porque no me quedan más que 3 buenos, pero aunque tengan 30 millones de pelos, los tiene contados. Y nos lo dice en cada Biblia la palabra. Pero aún así, nosotros muchas veces nos seguimos estresando, nos seguimos afanando, nos seguimos preocupando. ¿Qué puede hacer Dios? Si nos lo dice, pero seguimos sin hacerle caso. Le hacemos más caso a nuestra mente, le hacemos más caso a las circunstancias, le hacemos más caso a tantas cosas que suceden. ¿No nos puede decir nada más? Ya lo dice.
Ya sabe que está todo controlado. Ya Pablo dice, por nada te afanes. Yo creo que muchas veces nos angustiamos, nos afanamos o nos preocupamos, en mi opinión personal, primero porque a veces sabemos que estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios y entonces tienes motivos para afanarte o preocuparte. Pero cuando tú sabes que estás haciendo las cosas en la voluntad de Dios, no tienes por qué preocuparte. Si tú estás caminando y estás llevando a cabo los principios del reino, ¿por qué te has de preocupar? Te puedes preocupar cuando estás haciendo las cosas mal. Y entonces sabes que va a ser imposible que Dios intervenga. O Dios quiere intervenir, pero tú le atas las manos a Dios o a la palabra que está escrita. Entonces puede ser que por eso nos angustiemos. O puede ser que nos angustiamos cuando no estamos viviendo el Evangelio. Cuando no estamos teniendo esa fe que dice la palabra de Dios. Cuando dudamos. Entonces, cuando estás dudando continuamente, te empiezas a preocupar porque precisamente te falta fe. O quizás cuando no conocemos lo que Dios dice, no conocemos lo que dice Dios en cuanto a cada área de nuestra vida, en cada principio, en cómo Él nos va a ayudar. Y por eso es bueno sumergirte en la palabra, porque en esos momentos, si tú te sumerges en la palabra y le pides al Espíritu Santo, la palabra te va a guiar, sea por la palabra escrita, sea por algo que escuchas, sea por un mensaje, Dios está para hablarnos. Yo quisiera leer este verso en la versión de la palabra, que dice así: nada debe angustiaros, al contrario, en cualquier situación, dirá que está a tu lado, en cualquier situación, ¿qué es cualquier situación? Buena, mala, media buena, pésima, terrible, sofocante, en cualquier situación, dice: presentad a Dios vuestros deseos, acompañad vuestras oraciones y súplicas con un corazón agradecido, no con un corazón de queja, no con un corazón de amargura, no con un corazón de victimismo, no con un corazón de miedo, no con un corazón de duda, porque muchas veces vamos así delante de Dios. Y si somos sinceros, podemos decir: Señor, sí, estoy angustiado. Pero seguramente Dios nos va a llevar a la palabra y te va a decir: no te angusties, hijo mío. Pero yo quiero seguir angustiado. Acompañar vuestras oraciones con un corazón agradecido. Te doy gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque te conozco y ahora estoy atravesando esta situación tan difícil, tan injusta, tan preocupante para tantos, pero yo me agarro a ti, Señor. No me preocupo, lo pongo en tus manos, yo presento este deseo, yo deseo que este se solucione, yo deseo que esto vaya adelante, yo deseo aprender de esto que estoy atravesando, yo lo deseo, Señor, estoy tan agradecido de conocerte, porque si yo viviera esta situación sin conocerte, no sé qué sería de mí. Quizá ahora me estaría tirando de un barranco, de un piso, pero ahora que te conozco, esta situación tan dramática, tan terrible que estoy viviendo, puedo atravesarla con firmeza, puedo atravesarla con credibilidad, puedo atravesarla con la seguridad, Señor, de que tú estás conmigo y estás formando algo en mi interior. Esa es la gran diferencia. Por eso Pablo automáticamente dice en el verso 7, después de que le lanza ese poderoso verso, el 6, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y dice: la paz que sobrepasa todo razonamiento. ¿Por qué dice esto? Todo pensamiento, todo entendimiento. Porque como Dios nos conoce, todo lo razonamos. A todo le buscamos explicación o le buscamos lógica. Pero dice que hay una paz que sobrepasa todo nuestro razonamiento. Y es ahí cuando aquellos que no tienen a Cristo, que no conocen a Cristo, y yo sé que te ha pasado, porque a mí ha pasado, lo que me pasa a mí le pasa a usted seguro, hay personas a tu alrededor que te dicen: ¿cómo es posible que no estés alterado ante lo que está sucediendo? Porque ellos no tienen la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces tú no vayas a agarrar una espada y vayas a cortar el cogote, porque no te entiendan. No le vayas a insultar, porque tú no sabes, porque el Señor no. Te tiene que transmitir el amor de Dios. Lo que necesitamos es a Cristo, porque es una paz que sobrepasa el entendimiento. Y si no tenemos esa paz, tenemos que reenfocar el Evangelio y decirle: Señor, dame esa paz. Esa paz que tú das como nadie puede dar. Jesús lo dijo: yo la doy y el mundo no la da así. Y tú no la puedes recibir de ningún otro lugar. Aunque venga quizás en una situación compleja, económica o de salud, y venga el médico y te diga esto, o venga del banco y te diga lo otro, o venga tus hijos y te digan cualquier cosa y tú te quedas intranquilidad, pero la paz la recibes de Dios y Dios te va a decir: tranquilo, yo tengo el control. Y por eso tú puedes ir delante de Dios con esa oración y por eso podemos vivir tranquilos.
Y también por eso hay tanto corazón y tanta mente perturbada, tanta gente que no puede dormir de noche, tanta gente con preocupaciones, tanta gente que da vueltas en la cama, tanta gente que se levanta y su mente se traba porque problemas hay. Problemas los tiene todo el mundo y si no los tienes los tendrás o los has tenido. Y los hay, pero la diferencia es que cuando tú conoces de Dios, la paz de Dios está en tu interior. Y tú transmites paz de Dios. Por eso Pablo, en medio de la prisión, atravesando lo que estás atravesando, no lanza una carta a Filipo para quejarse y que le digan, tranquilo, si yo estoy peor que ustedes, si yo está... No. Él no está hablando de su condición, él está diciendo, anímense, ruego que se alegren. Yo estoy aquí en la cárcel y aquí está proclamado el Evangelio del Señor. Él podía haber dicho lo que estaba comiendo, cómo eran esas cárceles y todo eso, pero él no se está quejando de su condición. Él está animando a otros que están en mejor condición que él a seguir adelante. Aquí hay una palabra para ellos, aquí hay una unción que viene de Dios y que tienen que alegrarse en todo momento. Y que si a veces nos falta algo, es esa paz que todo creyente debe tener. Mediante la oración con acción de gracia, tú cada día das a conocer a Dios todo eso que te inquieta, porque siempre hay cosas que nos inquietan, pero para eso es la comunión con Dios, para eso es la intimidad. Y por eso digo, no podemos aflojar, tenemos que afirmarnos en la comunión con Dios, en la búsqueda incondicional del Espíritu Santo. Cuando tú tienes una intimidad con el Espíritu Santo, la paz de Jesús te va a inundar en cualquier situación. Y Pablo lo está diciendo, no te angusties, te va a inundar. Y entonces esas situaciones solo te van a servir para venir delante de la presencia de Dios y decir, Señor, pasa esto. Señor, llevo 3 meses sin cobrar. Tú sabes todas las cosas, porque mi sueldo no depende de una nómina. Tú eres el que me sostiene, Señor. Y yo sigo siendo excelente en mi trabajo. Aunque lleve 3 meses sin cobrar, yo sigo trabajando como el primer día, como el que más, con la excelencia. Porque yo como para ti lo hago, Señor. Y yo no tengo que mirar mal a mi patrón y maldecirlo y escupirle y decirlo, porque Señor, yo lo bendigo que pueda conocerte, porque dice tu palabra que el que hace bien al trabajador, que el empresario que lo tiene bien, tú prosperas ese negocio. Así que me gustaría que prosperara, Señor, bendícelo. Pero mira, tú presentas la oración delante de Dios y como eso todas las cosas. Qué diferente cuando venimos hacia delante de Dios y no venimos a quejarnos, mira tú, y él se compró el coche y tiene el chalet y ahora se fue un mes de vacaciones y no ha pagado el sueldo y es un golfo y es un bandido. Así Dios no te va a hacer caso de nada, porque Dios no oye maldiciones y a veces no sucede. Dios oye el corazón que te mueve y que veas la persona que está detrás. Y claro que injusticias las hay, claro que las hay, pero si hay uno justo, solamente es Él, el único justo. Y a Él podemos venir. Y eso en otras palabras le está diciendo Pablo. Y por eso cuando tú vives la vida así, de esa manera, la paz de Dios te inunda. Y tú vas a llegar al trabajo y vas a tener 100 amigos tuyos, colegas, enfrascados, mosqueados como chinos. Y tú vas a tener la paz. Y va a ser tu oportunidad de decirle, la paz del Señor te puede tomar. Tienes una condición, voy a orar por ti. Hace 3 meses que no cobras, te va a caer el banco. Ya el casero está llamando, quiero orar por ti. Dios puede hacer algo. Pero lo vas a hacer desde el amor, lo vas a hacer desde tú mismo, haber sido tocado por el Espíritu Santo. Y Dios lo hace. Por eso a veces todas estas cosas, estos problemas, estas circunstancias, las cosas que atravesamos, solamente son para que muchas almas conozcan de Cristo. Pero nosotros nos hundimos como el que más. Y no sabemos que el gran regalo que tenemos es que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros. Que eso nos tiene que ser causa de regocijo siempre, de alegría, una causa de paz interior, una causa de gozo y de tantas otras cosas. Y el verso 8 está diciendo Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. O en esto pensad, o en esto reflexionad. Y otra traducción dice, finalmente, hermanos, apreciad todo lo que es bueno, todo lo que viene de Dios, todo lo que es verdadero. Tenemos que meditar, pensar, reflexionar, esperar, creer, apasionarnos en todo lo bueno, todo lo que viene de Dios, en todo lo que sabemos que Dios tiene para esta tierra. Porque a veces vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero no vemos lo que dice la palabra de Dios de aquellos que buscan a Dios y que están intercediendo por su tierra. Y a veces sí, yo estoy orando por Tenerife, y estoy orando por las Islas Canarias, y estoy orando por España, pero estás orando de una manera, pero ves a las personas de otra manera.
Entonces invalidamos la oración. Y mañana vamos a estar aquí clamando por las almas. Por eso tenemos que ver las almas como son, personas necesitadas de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, porque a veces no coincide nuestra oración y nuestros buenos deseos con lo que vivimos en el día a día. Pero queremos que coincidan y que se alineen a la voluntad de Dios. Y esto es necesario. Por eso tenemos que pensar de esta manera. Y por eso le decía yo la semana pasada, cuando usted esté orando por su familia, usted no esté pensando, pero es que le digo, pero es que no hace caso, pero es que no quieren saber, es que rechazan a Dios, es que esto, palabrotas en esto y palabrotas en el otro, y dicen, me cago no sé qué, y no sé qué, no sé qué. No esté pensando en eso. No piense así. Eso no es digno, no es puro, no es justo, no es honrado. Usted tiene que pensar, este es mi hermano, esta es mi hermana, este es mi primo, este es mi compañero de trabajo. A pesar de lo insensato que es y las tonterías que dice, esto va a ser un hombre de Dios. Yo tengo personas que cuando lo pienso me dicen tantas patujadas y yo digo, este tiene el llamado evangelístico. Este me lo imagino yo en el Señor, porque dice tantas patujadas que hasta a mí me convierte, si no estoy convertido. Entonces usted tiene que pensar así, tiene que pensar que esa persona tiene un propósito de Dios y que no se está dando. Y eso lo tiene que llevar a amarlo, a bendecirlo, a interceder, no a odiarlo, no a cerrarse en banda, no a decirle este no tiene solución, no. Pues entonces no estamos pensando lo que dice la palabra de Dios, pero no podemos pensar lo que dice el apóstol si no llevamos una vida de regocijo, de alegría o una vida de paz interior. Pero cuando todo esto se da, entonces tú ves a las personas y tú puedes empezar a mirar así. Aquel que está robando, tú lo tienes que mirar diferente. Señor, este hombre que tú viniste para hurtar, matar y destruir, y esta vida, ¿cómo está? Esta vida destruida. Tú lo puedes rescatar. Yo creo que tú haces lo imposible. Señor, voy a estar clamando por esa persona. Me robó el coche, Señor, que sea el último coche que robe. Padre Santo, yo lo bendigo donde esté. Que sea un padre que lleva a su familia. Todo eso tiene que ser lo bueno, lo honesto, lo puro que tiene que salir de nosotros. Y yo creo que estamos caminando hacia ello. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Un aplauso a él. Yo lo creo. Espíritu Santo de Dios. Y por eso, esto es lo que usted tiene que meditar, reflexionar y operar en ello, trabajar en ello. Y por último, ese verso 9. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, dice Pablo, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras, tenemos que poner en práctica lo que oímos. Porque yo sé que a veces hacemos lo que hacemos siempre. Nos acomodamos, creamos un hábito. Y es como el que ve una serie, pone la serie, termina la película, se acabó la hora de la serie y tal, y después dice, ¿y qué era la película que vi? Es que ves tantas que ya no sabes ni lo que era. Y a veces hacemos también de la palabra un hábito, una rutina que entra por un oído, como se dice, sale por otro. Pero Pablo lo dice claro, poner en práctica. Poner en práctica. Padre, pues es verdad, me he estado preocupando por esto, pero he escuchado una palabra de alegría, de gozo, de paz, lo voy a poner en práctica. Le puedes decir a que está todo, ayúdame a ponerlo en práctica. La próxima vez que venga quejándome, tú dices, no, con acción de gracia, ayúdalo. Pero no lo digas desde la superioridad, dilo desde el cariño, desde el amor. Si tú ves que hay una ebódita o un asinto que entre nosotros que esté en conflicto y tal, media, ayuda, genera paz, alegría, gozo. Esto es lo que tiene que hacer la iglesia. Esta es la iglesia que crece, la iglesia que ve la mano de Dios, la iglesia que pone en práctica aquello que escucha de Dios. Si no ponemos en práctica lo que escuchamos de Dios, la iglesia nunca podrá crecer. Si usted no pone en práctica lo que escucha, si usted ha escuchado hoy que usted tiene que alegrar en medio de la adversidad y usted mañana no se alegra, sino se entristece, usted no lo pone en práctica, usted no puede crecer. Pero Dios quiere que usted crezca. Si usted sabe que tantas cosas que escuchamos, si usted hoy habla el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y usted cierra el Salmo y usted va a la cuenta bancaria y no está la nómina, y usted se asusta, me va a faltar para pagar, me va a faltar. Entonces usted no ha entendido el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero es que lo acaba de leer, pero cerró la Biblia, pero miró la cuenta bancaria, pero no le ingresaron, usted se ha alterado. Aprendamos, pongamos en práctica, por algo lo leemos. El Señor conoce por qué nos pone las palabras, por qué nos pone los mensajes, porque sabe que si no lo estamos viviendo, próximamente lo viviremos. Por eso nos lo dice, para enseñarnos, para instruirlo. Y la verdad que
Escuché una frase hoy por ahí, nuestra gran amiga pastora del sur, de Ana Olondo, si no me equivoco, que decía así: Jesús no vino a traer información, Jesús vino a transformar vidas. Usted tiene que entender que esto no es una información que está aquí para que, bueno, si la sigue, no. Jesús vino a transformar su vida. Jesús vino a transformar nuestras vidas. Dirá que está todo, Jesús vino a transformar tu vida. A veces creemos que esto es información, que esto es la teoría del positivismo y todas esas cosas. No. Jesús vino a transformar vidas. A transformar vidas. Y solo lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Por eso es necesario que abramos las epístolas, que abramos las cartas, que abramos la palabra y que practiquemos aquello que leemos. A lo mejor va a tener que leer menos, pero poner en práctica eso que lee. ¿Lo cree?